Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día tengo el título para esta entrega parecido a un soldado. ¿De qué se trata esto que quiero tratar en esta oportunidad? Remitirme a lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 2, donde usa la figura de un soldado para aplicarla a la vida cristiana, y lo cual inmediatamente refleja cómo el apóstol Pablo no vivía ensimismado en una sola área, sino que tenía la capacidad de poder observar qué pasaba a su alrededor y ver qué modelos, incluso qué ejemplos veía fuera de lo que es el ámbito eclesial, si podemos llamarlo así, y que pueden perfectamente servir como una ilustración, como aquellas cosas que pueden transferirse a la vida cristiana. Y eso es un dato muy importante, sobre todo para aquellos que de pronto cierran todo, cierran sus ojos, cierran sus oídos a lo que está pasando afuera, en las distintas disciplinas, por ejemplo, o en los distintos comportamientos de mucha gente que pueden servir, insisto, como un ejemplo que tiene elementos transferibles. Simplemente ese es el punto. Y es lo que hace el apóstol Pablo acá. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. ¿Perdón? Ya, ok. Ese es el pasaje del cual queremos trabajar algunos elementos en esta oportunidad. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está viendo lo que pasaba con los soldados del imperio romano donde él estaba inmerso. Y el elemento que él veía, él lo conecta con la vida cristiana, que tiene que ver con soportar el sufrimiento o la aflicción. Entonces él ve que en la carrera militar, en aquellos soldados, hay un elemento que es característico, que tiene que ver con el sufrimiento, con el rigor de lo que significa un contexto, en un contexto de guerra. Es asumir, en el fondo, el sufrimiento. Ahora, el apóstol Pablo está hablando acá del comportamiento de un soldado dentro de lo que es un contexto de guerra, como dijimos, y esto tiene que ver, obviamente, con las circunstancias. Entonces, ¿dónde está el elemento que uno puede transferirlo? Acá tiene que ver con las circunstancias, y las circunstancias que estaba viviendo el apóstol Pablo y todos los cristianos de aquella época, y específicamente Timoteo. La circunstancia, en el momento en que Pablo está escribiendo, el cristianismo, los cristianos eran perseguidos. La fe cristiana era perseguida. Entonces ese es el contexto que define la característica, insisto, de esta guerra, que demanda este compromiso, estar dispuesto a soportar el sufrimiento. Yo sé que depende de los contextos, insisto, entonces esto tiene mayor o menor aplicabilidad. Pero hoy día, por ejemplo, en el mundo en que estamos viviendo, hay cristianos que están en estas características. Son perseguidos, ya sea por dictaduras religiosas o dictaduras políticas.
donde el cristianismo, insisto, los cristianos son perseguidos. Hoy usted puede ver, si quiere, hay videos, por ejemplo, de lo que pasa en Pakistán, cómo los templos son atacados, cómo los pastores son golpeados, cómo la membresía de las iglesias son golpeadas. Yo he tenido la oportunidad de verlos a través de un hermano que recibe información permanente de estos lugares y me ha mostrado los videos. Me decía, bueno, hace un tiempo atrás cuando nos encontramos, esto pasó ayer, y podía ver todos los ataques, los golpes, las destrucciones de los edificios donde se realizan los cultos, y los golpes y las torturas para los cristianos, los líderes. Entonces, dentro de eso uno tiene que entender, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cristianos bajo dictaduras militares o políticas, pero también dentro del mundo libre hoy día hay una batalla cultural. Y yo no sé cuánto de las iglesias son conscientes o están dando esta batalla cultural, o los cristianos en sus respectivos ambientes que frecuentan todos los días, incluso en sus ambientes laborales, en los colegios, dan la batalla cultural frente a lo que llaman los gobiernos progresistas. Los progresistas son los que van de la mano, y si usted quiere puede en este contexto ver el video anterior que hice, que tiene que ver con este tema, donde se ve la estrategia, no la ideología, no la filosofía, sino que la estrategia de desconstruir. Vea el video y va a ver a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de dar la batalla cultural. Y eso requiere tener compromiso, tener valentía, atreverse a sufrir. Yo no sé cuánto puede ser una persecución, pero hoy día todos sabemos que en este mundo judeo-cristiano se están empeñando por destruir todas aquellas cosas que son el fundamento. Y la batalla que hay que dar tiene que ver con el compromiso, con las verdades de las Escrituras, que tienen que ver con la realidad, por último, en última instancia. Tiene que ver con la realidad, cómo funciona la vida. Entonces, es cierto, en el caso de Timoteo, él estaba inmerso en un ambiente de persecución, de hostilidad contra los cristianos, como hoy día, repito, lo están muchos cristianos en distintos lugares de Asia. Pero en el mundo occidental está la batalla cultural. Y luego el otro elemento que plantea el apóstol Pablo, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que lo tomó por soldado. Y aquí está el elemento de la lealtad. La lealtad que se practica por el compromiso, por la consagración. Entonces, Pablo en el fondo le está diciendo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, tú tienes que estar dispuesto no solamente a sufrir, sino que como producto de tu lealtad, de tu consagración, de tu compromiso, tienes que entender que Jesús te tomó por soldado. Ahora, esto tiene que ver con evitar la distracción. ¿Qué puede sacar a un soldado de su lealtad? ¿Qué puede sacar a un soldado de su compromiso? ¿Qué puede sacar al soldado de su consagración? Bueno, no es muy difícil llegar a eso. En aquel tiempo, cuando Pablo habla de los negocios de la vida, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Bueno, los negocios de la vida, que Pablo no lo explicita, son aquellas cosas que sacan al soldado de su compromiso, de su consagración, de su profesionalismo, de su lealtad. Ahora, los negocios de la vida, podríamos pensar, en el caso de los soldados,
tratar de indagar un poquito, y tiene que ver quizás con tres grandes cosas. Por un lado, la corrupción al interior, fomentado por un soldado, tiene que ver con la corrupción. Lo otro, que lo saca de su profesionalismo, de su entrega, tiene que ver con los vicios. Un soldado envuelto en vicio no es capaz, no sirve para el trabajo que le ha sido encomendado. Y por supuesto, lo más grave, tiene que ver con la traición. Un soldado destruye su lealtad a través de estas tres grandes cosas: la corrupción, los vicios y la traición. Ahora, aplicado para Timoteo, en el fondo el apóstol Pablo dice: tú no te enredes, no te involucres en los negocios de la vida, porque te van a sacar de tu capacidad de combate. Ahora, ¿cuáles son estos negocios de la vida aplicados a la vida de un cristiano? Aplicados a la vida cristiana. Tiene que ver con ir tras la fama, ser cautivado, ser hipnotizado por la fama. O sea, interpretar la vida cristiana o el servicio cristiano como un camino para obtener la fama. El otro gran distractor de todo esto tiene que ver con ir tras el dinero. Involucrarse en la vida cristiana o en el trabajo de liderazgo como una forma de obtener ganancias. Esos son los negocios de la vida que distraen. Y por último también, bueno, no por último, pero una tercera cosa tiene que ver con ir tras el placer. Y se ha visto cómo, desgraciadamente, las caídas de quienes han estado al frente tiene que ver con estas cosas: la fama, el dinero, e involucrarse en relaciones ilícitas. Tiene que ver con ir detrás del placer. Esto destruye, eso es enredarse, eso es involucrarse en los negocios de la vida. Bueno, y por último, lo más destructivo dentro de todo esto tiene que ver con la apostasía. Es definitivamente desviarse, renunciar al compromiso, renunciar a su lealtad, incluso llegando a abrazar o a promover o promulgar enseñanzas completamente contrarias a la palabra de Dios. Eso es enredarse en los negocios de la vida. Entonces, el apóstol Pablo, insisto, y voy terminando, observó la vida militar, observó la efectividad de un soldado, y esas características él las incorporó, hizo un puente para darle una definición a un área de la vida cristiana, y que tiene que ver, insisto, con esto de la lealtad, la capacidad de sufrir, la consagración y el compromiso a toda prueba. Todo lo define el contexto. Yo no sé en cuál contexto está usted, contra qué tiene que en el fondo luchar, cuando es desafiado o quizás incluso hasta perseguido, sin armas, sin violencia, pero perseguido por lo que usted cree. Si está dentro del mundo occidental, sabe lo que es dar la batalla cultural, que es el gran desafío hoy día. Termino
leyendo el pasaje que hemos analizado. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchas gracias por su atención. Acá abajo puede dejar sus comentarios. Está mi correo electrónico si quiere tomar contacto conmigo. Hay otros datos míos personales abajo si les interesa poder observarlo. Les agradezco por su tiempo. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.